Buenas noches a todos los invitados e invitadas, a las amigas y amigos y en particular a los ex estudiantes del Diplomado Virtual Internacional en Estudios sobre África, Medio Oriente y Asia de la Universidad Tifariti. Soy Pablo de la Vega, coordinador de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad Tifariti de la República Árabe Saharaui Democrática. Es grato estar nuevamente con ustedes en un nuevo diálogo interactivo. En esta ocasión, para dialogar sobre africanías en Cuba, Ecuador y Venezuela, con tres invitados especiales, en el marco de la Semana de la Cultura Cubana que finalizó días atrás. En esta oportunidad, este diálogo interactivo está convocado por la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad Tifariti, el Cumbe Nacional Afro-Venezolano, la Embajada de la República de Cuba, la Mesa de Etnoeducación Afroecuatoriana de Esmeraldas, el Movimiento Trenzas Insurgentes de Venezuela y Unitierra Organización Social. Por favor, tomar en cuenta las siguientes recomendaciones procedimentales de carácter puntual. Primero, apagar sus micrófonos y usar la cámara exclusivamente al inicio de este coloquio virtual y hacia el final de este. Segundo, también les solicitamos escribir sus preguntas en el chat del Zoom. Las personas responsables las van a sistematizar y trasladarán a cada uno de nuestros invitados. Tercero, las personas interesadas en recibir un certificado digital de asistencia deben llenar el formulario que se colocará en el Zoom 10 minutos antes de la finalización de esta actividad. Pues bien, la patria en mi voz fue la consigna que cobijó en la ciudad de Bayamo entre el 17 y 20 de octubre de este año la celebración de la 31ª edición de la Fiesta de la Cubanía. Este evento fue un canto colectivo a la nación, sus raíces y su arte, en una jornada que incluyó alrededor de 200 actividades culturales que se realizaron por toda la capital granmense. Esta edición rindió homenaje a la memoria y el legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, el dramaturgo Abelardo Estorino en su centenario, el líder estudiantil Julio Antonio Mella, el intelectual Armando Hart Dávalos en su aniversario 95 y los 45 años de la proclamación del 20 de octubre como Día Nacional de la Cultura Cubana. Esta jornada, que se tradujo en una fiesta de la cubanía, abordó arte y pensamiento. Se convirtió en una ocasión propicia para reflexionar sobre la identidad nacional, la descolonización y el pensamiento latinoamericano. Bayamo, considerada la cuna del himno nacional, volvió a ser escenario de una celebración que honra la historia, abraza el presente y proyecta el futuro de la cultura cubana. Para Verónica Alemán Cruz, periodista de Cuba Debate, más que una celebración, esta jornada representa un momento de reflexión y compromiso. La cultura cubana se reafirma como herencia viva, como espacio donde la nación se reconoce, se piensa y se renueva. Desde la creación artística, la acción comunitaria y el diálogo intergeneracional, se proyecta una cultura en revolución que no solo preserva el pasado, sino que construye el presente con la certeza de que Cuba es cultura. En este contexto también cabe retomar el debate enriquecedor generado por múltiples intelectuales cubanos como Miguel Barnet, poeta, narrador, ensayista y etnólogo cubano, sobre cubanidad y cubanía. Y además reflexionar sobre esos históricos vínculos entre la madre África y la mayor de las Antillas. Esos vínculos que en el transcurso de varios siglos también se fueron tejiendo entre África, Cuba, Ecuador y Venezuela, entre otras naciones latinoamericanas y caribeñas.
Por ello, en este diálogo interactivo promovido por la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad Tifariti, realizaremos una primera aproximación a la africanía, uno de los fenómenos culturales que se desarrolló en las Américas y el Caribe como consecuencia del traslado forzoso de millones de personas negras africanas en calidad de esclavos y esclavas mediante el establecimiento del sistema económico y político de la plantación. La Cátedra África, Medio Oriente y Asia por ahora no pretende propiciar un ambicioso examen y análisis de conceptos relacionados con resistencia cultural y formación de identidades u ópticas filosóficas, articulaciones lingüísticas o luchas políticas, aunque espera animar un debate de esta naturaleza más adelante, con mayor detenimiento, centrado en Cuba, Ecuador, Venezuela y otras naciones, entre ellas Brasil y República Dominicana, y sobre todo Haití, una deuda de esta cátedra con ese pueblo. Para este diálogo interactivo contamos con la presencia del diplomático cubano Basilio Antonio Gutiérrez García, la profesora ecuatoriana Gaby Arroyo Preciado y la investigadora venezolana Solcire Pérez Blanco. Empezaré entonces con nuestro primer invitado. Basilio Gutiérrez es embajador extraordinario y plenipotenciario de Cuba en Ecuador, licenciado en Relaciones Políticas Internacionales por el Instituto Moscovita Estatal de Relaciones Internacionales en Rusia y diplomado en Gerencia Empresarial por el Ministerio de Inversión Extranjera y Colaboración Económica en La Habana, entre otros ámbitos de su formación académica. Ha sido coordinador del área de América del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y especialista principal de la Dirección de Asia y Oceanía del ICAP. Bienvenido, embajador. Si me permite, para arrancar con este diálogo interactivo, decía hace unos momentos que Cuba es cultura, en una coyuntura especial y compleja, en medio de un inhumano bloqueo económico, financiero y comercial. ¿Cómo Cuba entiende, promueve y defiende su cubanía, sus raíces, su cultura? Embajador, bienvenido nuevamente. Usted tiene la palabra. Bueno, buenas noches con todas y todos. Nuevamente muy agradecido por estar en este importante espacio. Realmente ha sido notoria la contribución de la Cátedra de África, Medio Oriente, al estudio de las relaciones que existen entre África y nuestro continente, América Latina y el Caribe. Siempre también estamos muy felices de poder participar en estos diálogos que son muy instructivos, que aprendemos. Yo creo que la humanidad precisamente está en un momento en que necesita más que nunca poder intercambiar ideas. Es fundamental. Hoy debo comenzar mi intervención haciendo una mención a que en estos momentos en las Naciones Unidas en Nueva York se está produciendo el debate de la resolución que Cuba presenta años contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra nuestro país. Se trata fundamentalmente de una batalla por el derecho internacional, porque prevalezca el derecho internacional, porque prevalezca la justicia y la solidaridad y la paz entre los pueblos. Y debo resaltar que en esta batalla político-diplomática que estamos dando en las Naciones Unidas, es fundamental para Cuba el apoyo que recibe
de los pueblos africanos. Sí, Cuba ha sido solidaria con África, porque en buena medida venimos de África, todos los cubanos, pero también África es recíproca y es solidaria con Cuba. Este no es un ejercicio cualquiera el que está teniendo lugar ahora en Nueva York, en el día de hoy, que comenzaron las intervenciones de los diferentes países, que continuarán mañana y que concluirán con la votación del proyecto de resolución de nuestro país. Se da precisamente en un escenario muy complicado en que el gobierno de los Estados Unidos, específicamente la administración Trump, prácticamente está realizando un asalto al multilateralismo y a romper todo el sistema de relaciones internacionales que se estableció hace 80 años, después de concluida la Segunda Guerra Mundial. Eso por una parte. Y en segundo lugar, hay un intento del gobierno de los Estados Unidos por imponer una nueva forma de monroísmo a nuestras repúblicas latinoamericanas y caribeñas, cuya expresión más clara está con la amenaza que ahora mismo se cierne sobre la República Bolivariana de Venezuela, a partir de que, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos ha desplegado fuerzas militares que no se veían en la región, probablemente desde la crisis de los misiles en Cuba del año 1962. Y Estados Unidos está utilizando todo su poder económico, toda su capacidad de presión para que los países del mundo y específicamente América Latina y el Caribe y Europa se aparten de la posición tradicional en las Naciones Unidas de apoyo a nuestra resolución. Incluso de manera abierta han llamado a que los países o no voten por nuestra resolución o se abstengan de votar. Pero bueno, estamos convencidos que nuevamente mañana Cuba obtendrá una importante victoria diplomática y será la victoria de la razón, de la justicia y del derecho internacional, porque sabemos que el bloqueo tiene un componente fundamental que es su extraterritorialidad. Es decir, Estados Unidos presiona permanentemente a la comunidad internacional para que no tenga relaciones económicas con nuestro país. Y definitivamente en ese espíritu de lucha, ya voy a ir entrando en el tema que nos ocupa. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir estas ideas, pero que entendemos que son muy caras al mundo entero. Pero en esa batalla de Cuba está precisamente el espíritu de resistencia de la cultura africana y de los pueblos africanos, que es un componente fundamental de la nacionalidad cubana, que como ustedes conocen, básicamente está compuesta por inmigrantes europeos, una parte muy importante, por supuesto, de España, y inmigrantes africanos que fueron traídos como esclavos hace ya 400 años a la isla. Realmente la trata negrera fue uno de los crímenes más odiosos que se han cometido en la historia de la humanidad. Fue un verdadero holocausto, como decenas de miles, millones de africanos fueron traídos por la fuerza a América para que trabajaran como esclavos. En el caso de Cuba, en las plantaciones cañeras, en la producción de azúcar. Hay que decir que los pueblos originarios de Cuba desaparecieron
producto a la explotación bárbara del colonialismo en los primeros 100 años después que Colón llegó a la América. Entonces, pero bueno, así comenzó esa relación entre Cuba y África. Por eso alguna vez el comandante Fidel Castro dijo que ser solidario con África era saldar la deuda que Cuba tenía con África, y Cuba en un momento histórico determinado contribuyó de manera muy significativa a la liberación de los pueblos de África. Y fue precisamente en ese sentimiento de pagar nuestra deuda de gratitud con todo lo que África ha aportado a la cubanidad y a la cultura nacional, que está marcada por ese espíritu de resistencia, pero también por el sentimiento de lo colectivo, que es muy importante como componente cultural para los pueblos africanos. Y también debo decir que es muy importante de la contribución de África a la religiosidad del pueblo cubano. Incluso la Virgen patrona de Cuba, que es la Virgen de la Caridad del Cobre, es una deidad cuyas raíces también son africanas. Y eso, por supuesto, un proceso de transculturación entre las religiones africanas que llegaron a Cuba y también el catolicismo que nos llegó desde España. No se puede entender hoy lo que es Cuba sin entender ese vínculo tremendo que existe con África. También en muchos vocablos de la forma en que los cubanos hablábamos el castellano, está presente también la cultura africana, también el sentimiento de hospitalidad, de dar lo que tenemos y no lo que nos sobra. Creo que eso tiene que ver también mucho con la contribución africana a nuestra cultura y a nuestra forma de ser. Y no podría dejar de mencionar tampoco la rebeldía, porque esos africanos, esos esclavos que fueron traídos por la fuerza a África, fueron después un componente fundamental de la nacionalidad cubana y de la lucha que comenzó a dar nuestro pueblo, los nacidos ya en Cuba, contra el colonialismo español. Es decir, que la contribución de la masa africana, de lo afro, a la lucha por la independencia de Cuba fue muy significativo, y quizás el exponente más alto de ese sentimiento fue el general Antonio Maceo Grajales, que fue lugarteniente de los ejércitos cubanos en la lucha contra el colonialismo español. Es decir, que culturalmente Cuba le debe muchísimo a África, y nosotros como cubanos y como cubanas estamos muy orgullosos de nuestra saga africana, de nuestras raíces africanas, y es un componente fundamental que nos ilumina en lo que queremos ser como república y como nación. Esta sería Pablo, mis primeras reflexiones, mi intervención inicial sobre el tema. Muchas gracias. Gracias, embajador, por esta primera intervención. Luego haré una brevísima síntesis luego de esta primera ronda. Quiero enseguida a presentar a la profesora ecuatoriana Gaby Arroyo Preciado. Gaby Arroyo es profesora de educación primaria en el Instituto Pedagógico Don Bosco. Es profesora y licenciada en educación básica con especialidad en ciencias naturales y magíster en gerencia de proyectos educativos y sociales por la Universidad Técnica
Luis Vargas Torres. Posee varios diplomados nacionales e internacionales, entre ellos en estudios sobre África, Medio Oriente y Asia, de la Universidad de Tifariti. En la actualidad cursa un doctorado en educación en la Universidad Nacional Experimental de Guyana y además coordina la Mesa de Etnoeducación Afroecuatoriana del Cantón Esmeraldas. De acuerdo, me parece que Gaby tiene una presentación, pero quiero dejar situada la pregunta y luego vamos al componente técnico para la presentación de Gaby. De acuerdo con su experiencia, Gaby, ¿cómo entender las africanías en Ecuador? ¿Cuál es el estado de la cuestión de ese debate en el país? ¿Qué papel juegan las organizaciones afroecuatorianas? Eh, Creo que pasamos a instalar y a la presentación, si nos ayudan, que Gaby tenía una presentación lista. Bueno, muy buenas tardes. Primero agradecerte, Pablito, el grato honor que me da el que me hayas invitado a compartir este diálogo con, con grandes exponentes de nuestra América, ¿no? Y como decimos por acá en Esmeralda, y más allá del charco. Entonces, eh, los afrodescendientes acá en Ecuador, la africanía aquí en Ecuador, estamos viviendo momentos difíciles, momentos difíciles. Estamos en un proceso constante de resiliencia, de resistencia. No es, creo que para todos es conocido todo lo que pasó con los 4 niños de las Malvinas en Guayaquil. También el mismo, la no atención a las necesidades básicas de las poblaciones o de las ciudades donde tienen la mayor presencia del pueblo afroecuatoriano, que vivimos una desatención total. Y pues más adelante le iré contando cómo está lo de la educación y pues también organizacionalmente como pueblo afroecuatoriano pues vivimos en un sistema que creo que está afectando a, no solamente a la organización de los pueblos afroecuatorianos. Acabamos de terminar una marcha del pueblo indígena, una paralización del pueblo indígena, donde el gobierno lo que está buscando constantemente es la división, el deslegitimizar la lucha auténtica de cada uno de los pueblos, ¿no? Entonces, yo creo que para todos los pueblos de minoría, la situación actual no es favorable, es difícil y lo único que nos podría y nos conviene en la actualidad es mantener esa unidad ancestral que hemos heredado del proceso histórico, si hablamos del pueblo afroecuatoriano, de nuestro pueblo afroecuatoriano, ¿no? No sé, Pablito, si me puedes ayudar un tanto con la presentación, por favor. Porque Enseguida. es que Un de par aquí desde mi de... computador no puedo compartir. Sí, enseguida, Gaby. Gracias. Unos segundos. Solo que hay un pequeño corte. Creo que se está acomodando. Se está acomodando, creo, la imagen. Sí. No sé si podemos mejorar la imagen, por favor. Creo que ahí tenemos. Bueno, Bueno, yo quiero empezar con nos vamos adaptando. La imagen irá bajando. sí. Adelante, Gaby. Este, sí, como maestra que soy y que he trabajado con niños, con adolescentes, eh, con, con jóvenes en la universidad, pues me apasiona mucho el proceso que podamos hacer con nuestros jóvenes afrodescendientes y de ahí me nació un poco a leer esta frase, ¿no? El liderazgo académico, social, cultural, político y económico de los y las jóvenes afrodescendientes actúan como un catalizador
para la transformación de sus contextos y el avance hacia sociedades más justas, igualitarias, equitativas y democráticas. Pues para mí es urgente, ¿no?, de que nuestros jóvenes comiencen a ese proceso de reconocimiento y de aceptación y de conocimiento de su historia para poder entender todo el proceso que han pasado nuestros ancestros y poder definir líneas y objetivos que le permitan marcar ese camino hacia dónde vamos. En ese contexto, pues, este diálogo, el cual estamos teniendo aquí y que me toca hablar sobre las africanías en el Ecuador, se puede decir que las africanías en el Ecuador parten desde la memoria, la resistencia y la reexistencia, porque los datos que les voy a ir dando más adelante van a ir comprendiendo esto de la memoria, la resistencia y la reexistencia. Algo nos pasa. Algo pasa con la Sí, imagen, no ahí sé si estaba la segunda. logramos. Sí, ahí Sí, estaba la segunda. perfecto. Sí. O sea, haciendo una introducción contextual, el término africanías evoca las múltiples expresiones culturales, filosóficas y espirituales del legado africano en América Latina, ¿no? En Ecuador, este legado se materializa en la construcción histórica del pueblo afroecuatoriano, que ha resistido la esclavitud, la invisibilización, el racismo estructural, y que hoy afirma su identidad mediante la etnoeducación, la música, el cimarronaje contemporáneo y la reivindicación política. Podríamos hablar que como en Cuba o Venezuela, donde el sincretismo afro se manifiesta en la santería, el son o los tambores de Barlovento. En Ecuador, el legado vive en el ritmo de la marimba, en la marimba más en la costa, ¿no? Y la bomba que tenemos en la parte de la sierra, en lo que es Imbabura, para los que algún momento han tenido la oportunidad de, los que están a nivel internacional y han tenido un poquito de venir aquí al Ecuador. La bomba es el baile parecido a la marimba que hacen nuestros hermanos afros que son de la parte de la sierra. También tenemos mucho la oralidad ancestral. En realidad, la historia y toda lo que tiene que ver toda la cultura del pueblo afro, aquí en Ecuador ha pasado más por la parte de la oralidad, esa transmisión de generación en generación, que acá le llamamos, más en el sector rural, le llamamos lo que se daba en los mentideros, que eran lugares en las casas donde los padres se reunían y comenzaban a conversar en las tardes con los vecinos, ¿no? Y se iban armando esos diálogos y que junto con los más jóvenes nos permitían entender y comprender y conocer la historia de nuestro pueblo, ¿no? También tenemos la espiritualidad, nuestros turbantes que nos identifican. En ese contexto nos creamos, estamos ahí, ¿no? Luego, a hablar de nuestras raíces históricas y la filosofía. Como sabemos, los afrodescendientes llegamos por acá en el siglo XVI, en el 1553. Desde entonces hemos vivido en comunidad, lo que le llamamos las cimarronas, que se acentuaron justamente de acá donde yo soy, que es la provincia de Esmeraldas, fundando estos espacios de libertad bajo el liderazgo de Alonso de Illesca, reconocido héroe nacional. Pues acá incluso tenemos una línea de bus que se llama Alonso de Illesca. Reconocido prácticamente ahora en el año 2000, venimos a conocer y a que se vuelva popular o que se vuelva en la dinámica social esmeraldeña el nombre de Alonso de Illesca. Bueno, esto no... hablamos también mucho del hermano Juan García. El hermano Juan García es prácticamente quien abre ese espacio
de etnoeducación para el pueblo afroecuatoriano. El hermano Juan García decía, no se trata solo de recordar el pasado, sino de repensarnos casa adentro y casa afuera, reconstruir nuestra humanidad africana desde la memoria y la comunidad. Pues él recorrió todas las comunidades de acá, tanto de Esmeraldas, y pasó a las comunidades afro de la sierra para ir conociendo y construyendo, reconstruyendo esa historia y permitir que dejáramos un tanto la oralidad y podamos pasar a la parte escrita de nuestra historia, ¿no? Que tengamos un legado físico donde nuestras nuevas generaciones podamos conocer esa ancestralidad que nos une. Sigamos, por favor. Cuando hablamos un tanto del contexto demográfico aquí en Ecuador, tenemos que irnos a la Constitución del 2008. Pues antes de la Constitución del 2008, los afrodescendientes no constábamos en la Constitución del Ecuador, no éramos ni siquiera reconocidos como pueblo. A partir de la Constitución del 2008, pudimos conseguir que quedáramos plasmados en este documento importante y principal para nuestro país, el que se nos reconociera como pueblo, al igual que los pueblos indígenas. Es ahí donde comienza a darse esa parte de reconocimiento al pueblo afroecuatoriano, al aporte que como pueblo afro hemos dado al desarrollo del país. Y ahí tenemos un detalle en cuanto, tengo más adelante, por favor, en la siguiente línea, en la siguiente diapositiva. Este hecho es muy importante, la población afroecuatoriana según los censos, porque del 2001 hasta el censo del 2022, según el INE, el censo del 2001, 2010 y las proyecciones del 2022, es que la población afroecuatoriana ha disminuido. En el 2001, con una población total del Ecuador, teníamos 12.156.608 habitantes. Los afroecuatorianos éramos 604.009. Esto correspondía a un porcentaje de la población total del 4.9%. Llega el censo del 2010, crece la población ecuatoriana y pasamos de 12 a 14.483.499 habitantes, y la población afroecuatoriana, de hecho, que también tenía que ir creciendo. De 604.000 pasamos a 1.041.556. Es decir, que alcanzamos el 7.2% de la población del Ecuador. 12 años adelante, a sorpresa, que los afrodescendientes disminuimos. Y en vez de crecer, hemos decrecido, alcanzar el total de la población de 17 millones y un poco más, alcanzamos el 6.8%. Esto es importante tratarlo porque es una invisibilización estructurada, ¿no? Pues no es casualidad de que estén diciendo que los afrodescendientes, en vez de aumentar, hemos disminuido. Pues pareciera que al 2022, que venimos saliendo de una pandemia, como que solamente los afrodescendientes hemos padecido la extinción, ¿no? De que solamente, como que en el Ecuador solamente los afrodescendientes fuimos quienes sufrimos los avatares de la pandemia, cuando creo que fuimos los menos que sufrimos, porque aquí en el Ecuador, y sobre todo aquí en Esmeralda, y sobre todo en la parte norte, si hablamos de Limones, si hablamos de Loya Alfaro, de San Lorenzo, no sé si por nuestra misma zona costera, por la alimentación que tenemos, prácticamente el COVID no azotó mucho a estas poblaciones. El COVID se concentró más en los cantones del sector urbano, ¿sí? Estos resultados del censo
nos permitieron tener algunas interpretaciones y también algunas reacciones como pueblo afroorganizado, a tal punto de que se estableció una demanda por los malos manejos de los resultados del censo. En eso tenemos que las posibles causas de la reducción porcentual podrían ser también por la migración interna y externa, cambios en la autoidentificación y la metodología censal, porque es que habían muchas formas de identificarse los afros, pero en cambio las otras etnias tenían una sola forma de identificarse. Bueno, decía, es afro, es negro. Entonces, pues ahí puede haber nacido una confusión, ¿no? Otra, las consecuencias, pues, menor visibilidad para programar programas dirigidos al pueblo afro. Esto se discutió muchísimo dentro de las organizaciones. Claro que si baja el porcentaje de la población afrodescendiente, es claro que van a haber menos políticas públicas que permitan el desarrollo del pueblo afrodescendiente, que permita esa reivindicación de derechos vulnerados por muchos años, ¿no? Y tenemos aquí la frase clave: el dato que no mide identidad real puede ocultar la historia de todo un pueblo, ¿no? Se requiere investigación, lo que dijimos como organizaciones afro, que se requiere una investigación crítica de la autoidentificación y participación de comunidades afro en procesos estadísticos, sobre todo porque el censo tuvo muchísimas irregularidades. Primero, que veníamos saliendo de la pandemia del COVID, pero que inmediatamente estábamos viviendo una pandemia de la que aún no podemos salir, sobre todo las poblaciones de la costa, donde está más arraigada la inseguridad, que al parecer para el gobierno no tiene mayor importancia, donde se ha acentuado, pero que también la desatención a estas poblaciones, que no es que estamos justificando el que nuestras poblaciones estén sufriendo esos niveles tan altos de inseguridad, pero que también son las causales de la no atención a sus necesidades básicas. En ese contexto tenemos que una de las formas en las que el pueblo afrodescendiente siempre ha destacado es las expresiones culturales. El pueblo afrodescendiente ha tenido mucha presencia en cuanto a las expresiones de africanidad dentro de los territorios. Así tenemos que, según Bracero de 2018, la cultura afroecuatoriana ha sido un pilar en la construcción del Ecuador contemporáneo, especialmente a través de su música, que ha acompañado la historia del país por siglos y en una expresión de resistencia y esperanza. Tenemos ahí la marimba esmeraldeña, que se la declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el 2015. Tenemos ahí también la bomba del Chota, símbolo de la alegría y resiliencia de nuestros hermanos afros de la sierra. Tenemos los arrullos y alabados, cantos espirituales que vinculan la vida, la muerte y la memoria en sí del pueblo afroecuatoriano. Y pues nuestra gastronomía ancestral, ese uso del coco que nos identifica, del verde, el pescado y todo lo que es marisco, ¿no? Como herencia de supervivencia. También tenemos la estética corporal y nuestros turbantes, que identifican mucho la presencia de la parte femenina espiritual de la mujer afroecuatoriana. En las palabras de Antonio Preciado, podríamos decir que la sangre de África sigue latiendo en los tambores del Pacífico, en la voz del río y en el pulso de nuestras danzas. Ahora mismo, este mes de octubre, estamos celebrando aquí en el Ecuador la llegada de los afrodescendientes. En ese marco, dentro de las instituciones educativas, estamos reviviendo todo lo que es nuestra historia. Tratamos de que nuestros estudiantes conozcan de ella, no solamente casa adentro, sino que también, como decía el hermano Juan García, que es el pionero de la etnoeducación aquí en el Ecuador, y tomamos sus términos, lo que es casa adentro, casa afuera, y lo hacemos no solamente para la colectividad, sino también en el ámbito personal de conocernos. Primero sería la casa adentro y luego darnos a conocer sería la casa afuera, en ese hecho de estarnos
reinventando y en esa dinámica social cambiante que tenemos, ¿no? Pablito, no sé si tengo todavía o puedo dejar para una próxima. Gaby, me parece que con esta primera intervención lo dejamos ahí. Creo que se han situado algunos elementos especiales, características del pueblo afroecuatoriano, y me parece que te queda alguna presentación adicional, la podemos dejar para la siguiente ronda. Okay. Entonces, muchas gracias, Gaby, por esta intervención. Quiero este momento presentar a la investigadora venezolana Solcire Pérez Blanco. Solcire usa un nombre africano. Luego, por favor, Solcire, nos ilustras para no pronunciar mal ese nombre. Es licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela, coordinadora de diplomacia de los pueblos del movimiento social afrodescendiente Cumbe Nacional Afrodescendiente, maestrante del posgrado sobre política exterior de Venezuela en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, de la Cancillería venezolana, miembro del movimiento de la Cuarta Internacional Panafricanista, militante del movimiento de mujeres negras y afro-venezolanas transas insurgentes. Solcires fue directora de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial y es profesora especializada en investigación de la cultura, la identidad, el patrimonio y la diversidad cultural africana y afrodescendiente en Venezuela. Solcire, por favor, coméntenos cuáles son los horizontes del debate en Venezuela con relación a la identidad y la diversidad cultural africana y afrodescendiente en Venezuela. Recordemos, por cierto, que en este momento la República Bolivariana de Venezuela también se encuentra sometida no solo a medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos, sino, como ya lo mencionó hace unos momentos el embajador Basilio Gutiérrez, está sometida también a acciones de amedrentamiento y acoso militar que podrían traducirse en una catastrófica intervención militar. Es un contexto complejo, difícil. Solcire, usted tiene la palabra. Adelante y bienvenida. Muchas gracias. Saludos, hermanos, hermanas, a todos. Yo soy Solcire Pérez Blanco y Fagbure. Y Fagbure es un nombre yorubá, de la etnia yorubá, que ocupa lo que hoy son los territorios de Togo, Nigeria y Benín. Y bueno, en ese mismo proceso de autorreconocimiento identitario, de vuelta a la madre África, encontré la manera para saber mi verdadero nombre, no el nombre colonial en español, sino el nombre que nace desde las entrañas de nuestra madre África. Bueno, yo quiero primeramente expresar mi gratitud a la Cátedra para África, Asia y Medio Oriente de la Universidad de Tifariti. Igualmente deseo saludar a todos los que se han conectado este día para celebrar esa fiesta de la cubanía, esa celebración que enaltece los valores de la identidad cubana y de lo que representa Cuba para la humanidad. También quiero saludar especialmente a su embajador y a todos los demás ponentes, igualmente al profesor, al doctor Pablo Vega y a la compañera Susana Peñafi, que me contactó para participar hoy aquí en esta cátedra, que se enmarca en esta universidad que nos trae también a ese recordatorio de la cooperación, de la amistad con el pueblo saharaui y sus justas luchas por el retorno a sus tierras y a las reparaciones históricas que tienen lugar y que deben darse en el marco del multilateralismo y de la unidad de los pueblos. Yo quiero abordar mi participación en clave de colonial, desde una perspectiva de historia insurgente, desde esa concepción del legado africano
antes de la trata transatlántica y en una perspectiva del sur global. Es muy importante situar desde qué coordenadas nosotros vamos a conversar sobre lo africano, porque la colonialidad nos ha querido hacer creer que lo africano existe a partir de la trata transatlántica aquí en esta parte del mundo, que lo africano llega a nuestras tierras nuestroamericanas a partir de la llegada de las colonias, de los colonizadores, de las potencias europeas a África y todos los crímenes que cometieron para ellos materializar el secuestro de nuestros antepasados y hermanos africanos a esta parte del mundo. Entonces, con ese contexto, o desde esa perspectiva, desde esas coordenadas espirituales, desde esas coordenadas ideológicas, políticas, nosotros queremos conversar sobre la herencia africana en Venezuela y nos asistimos del doctor José Marcial Ramos Guedes, una de las voces de los profesores, bueno, con más trabajos publicados, más de 30 años de investigación en todo lo que fue los procesos de esclavitud. Y él dice que la herencia africana es un elemento fundamental y definitorio de la conformación de la identidad nacional desde el punto de vista histórico y cultural. Eso nos permite a nosotros reforzar que esa mirada nuestra sobre lo afro en Venezuela es una mirada desde África como nuestra madre, desde África antes de la trata, desde África antes de la cristiandad, desde África antes del racismo que conocemos hoy en día, desde antes de la discriminación y la xenofobia, desde la concepción de la existencia de modelos civilizatorios esplendorosos como el imperio Mali, el imperio Songhai, el imperio Mali, el imperio Songhai, todas las culturas yoruba esplendorosas, la cultura Nok, que tienen un acendrado patrimonio cultural, espiritual, material, político, tecnológico, incluso científico. Partiendo de esa idea de que nosotros los afrovenezolanos militantes de hoy nos reconocemos en África como cuna de la humanidad, no solamente desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del desarrollo de lo que es el ser, nosotros caemos en la noción de afrovenezolanidad. Desde esa herencia que llega aquí como origen de la humanidad, la afrovenezolanidad se constituye en un patrimonio ético incluso, que viene desde los más profundos valores sociales de la madre África y cruzado con la herencia indígena de más de 30 pueblos indígenas que estaban aquí antes de la llegada del colonizador. E incluso la participación y los aportes mozárabes y, ¿por qué no, europea? Una Europa que ya tenía 100 años de luchas y que tenía 100 años de interacción con los árabes. Una Europa que, bueno, después hizo sus límites, sus cartografías para hacernos creer que el mundo nació con ellos, que la historia nació con ellos y que todo lo demás y que todo lo humano está cartografiado desde la perspectiva etnocéntrica. Ese legado de lo afrovenezolano, que es esa mezcla, que es esa unión, que es ese sustrato de nuestra identidad, en tierra venezolana se constituye en un legado que levantó nuestras sociedades con saberes, con capacidades tecnológicas, con conocimiento sobre la tierra, una relación equilibrada con la madre tierra, hoy herida por el impacto del sistema de depredación capitalista que se evidencia en el llamado cambio climático. Es tanto así esa afrovenezolanidad que se despliega en todo lo que es nuestra identidad como un tronco fundamental y nosotros tenemos presencia afro o elementos afro en lo lingüístico, ya que todo el español venezolano está prendado de usos africanos
Y la palabra que nos distingue a nivel mundial, a nivel cultural, como venezolanos, que es chévere, es de origen africano. Y además, en lo lingüístico, nuestra lengua está fundamentada por montones de semas y de significados que provienen desde las distintas culturas que vinieron forzadamente hacia este país. En lo lingüístico, en lo artístico, en lo literario, en lo que nosotros llamamos afrooralitura, que es ese viaje del oral que recobra las mitologías, las leyendas y todo lo que es el imaginario cultural africano a través de historias que nos conectan a nosotros con lo que nosotros somos, como las leyendas del tío tigre y el tío conejo, que son como los pataquíes cubanos. Esos pataquíes que son como una especie de fábulas, porque se basan en historias de animales, pero que dialogan con ese patrimonio africano que a través de los ancestros animales nos legan sabiduría, conocimiento en todos los ámbitos de la vida. En la espiritualidad, tal como decía el compañero embajador de Cuba, nosotros en Venezuela tenemos un profundo legado espiritual que no solamente va en las prácticas ceremoniales, sino que esa espiritualidad trasciende lo religioso y se enmarca dentro de lo que es el espíritu combativo, lo que es el alma revolucionaria, el alma que lucha por restablecer las grandes causas de la humanidad, la paz, la soberanía, la libertad, la ética. Todos esos elementos que parecen intangibles son, cuando nosotros revisamos las culturas africanas, cuando vemos lo que es el comunalismo africano, nosotros podemos encontrar cómo todos esos modelos civilizatorios que son tan antiguos, que no parten desde esa mirada de conflicto que hoy en día quiere sembrar Occidente en las tierras africanas, para señalar que no son civilizados, que son animales. No, nuestras sociedades base africanas, nuestras sociedades indígenas en el Abya Yala vivían en paz y vivían en armonía y tenían y tienen hoy todavía formas de crianza, relaciones sociales, tienen jerarquías que si nosotros tuviéramos la posibilidad de volver hacia ellas, de revisarlas, estaríamos ante un modelo civilizatorio mejor y que no pondría en riesgo el planeta como lo estamos viviendo hoy. El respeto es fundamental en las culturas africanas. El respeto hacia todo lo creado, el respeto hacia los niños, el respeto hacia los ancianos. Eso es parte del legado africano en la familia, en la sociedad, y que Occidente ha reinterpretado y que ha devuelto hacia nuestros países de forma tergiversada, manipulada, para mantenernos en el estereotipo de que no somos civilizados y de esa manera mantener su modelo capitalista. Entonces, el legado espiritual africano está también en esa frontera entre lo espiritual y lo político, porque en esa ceremonia, en la reunión, en la unión, en la ética, en el respeto y en todos esos valores que son africanos y que practicamos en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en esos valores espirituales que se funden con lo político, está la resistencia, está la lucha contra la esclavitud. Eso también es espiritual. La lucha contra la injusticia y el cimarronaje cultural y político. Nosotros en Venezuela tenemos el legado del cimarrón José Leonardo Chirino, de Andresote, que desde el inicio de la esclavitud mostraron una lucha contra ese sistema oprobioso y que se unieron en su momento, antes incluso del nacimiento de nuestro libertador Bolívar y de nuestros padres y madres de la patria, que se unieron en una agenda antiesclavista con nuestros hermanos del Caribe. Se dice que José Leonardo Chirino iba a Haití, que viajaba por el Caribe porque él estaba en las serranías de Coro, que son las costas venezolanas, y que desde el Caribe
desde el Caribe nacieron nuestras independencias y que esas independencias, no como revueltas o insurrecciones, tienen como padres fundadores no solo el mantuanaje a los blancos, a los criollos, sino que las independencias de nuestros pueblos se lograron no solamente gracias al ideario negro, al ideario africano, afro, venezolano, sino que quienes engrosaron los ejércitos patriotas fueron los negros, porque a nuestros abuelos y abuelas indígenas los habían exterminado en uno de los genocidios y de los exterminios más grandes que pudo haber conocido la humanidad. Entonces, el legado africano en Venezuela está en la música, en distintos bailes, en distintas danzas, en golpes de tambor. También está en códigos de comunicación, porque aunque nos desconectaron de la interpretación de esos códigos desde el punto de vista concreto, el tambor ha estado presente no solo en la comunicación espiritual, sino en la comunicación entre comunidades, la comunicación entre cimarrones, la comunicación entre los cumbes, los quilombos, las rochelas, para comunicar cuándo era el momento para hacer la batalla, cuándo era el momento para la organización. Entonces, el tambor libre de ese estereotipo de música nada más, de ritmo, de fiesta, de folclore, y el tambor en lo afrovenezolano como medio de comunicación política, espiritual y como forma o como canalizador de la espiritualidad. Tenemos la música, la cultura, la gastronomía, que además es un elemento que nos vincula con la madre África de manera directa y con todas las poblaciones que tuvieron abuelos y abuelas secuestradas de África, a través de todas las recetas que son inspiradas en el coco, en el plátano, en la yuca. Ahora mismo Venezuela acaba de ir a la UNESCO y acaba de, junto con Colombia, con Cuba y otros países, lograr el registro de patrimonio de la humanidad del casabe, que es una torta de yuca que tiene unión entre lo indígena y lo afro. Ahora mismo Venezuela, que ha logrado entrada en el registro de patrimonio de la humanidad, de 9 patrimonios, 6 patrimonios culturales inmateriales están basados en el legado africano en Venezuela, en su costumbre, en la celebración, en lo religioso, que es un tema espinoso para nosotros. Están las ceremonias afrocatólicas que se usaban antes como motivo para la reunión y para las revueltas y para la organización política, porque era el único espacio que el colonizador daba para eso. Hoy en día, esas ceremonias afrocatólicas en Venezuela tienen gran poder y han sido elevadas a patrimonio gracias a la acción del Estado venezolano. Entonces, en la huella africana en Venezuela está en todas partes. Y los movimientos sociales afrovenezolanos, hoy en revolución, desde la llegada del comandante Chávez, hemos levantado las banderas contra el racismo, contra la discriminación, contra todas las formas de exclusión. Y nos hemos hermanado con el Caribe, con nuestra América y con nuestra madre África, desde distintos frentes, para esa lucha, para el encuentro, para la reformulación de nuestra identidad, la actualización de esta identidad y para trabajar con el Estado en la promoción de políticas públicas afirmativas a favor de nuestra población. Tenemos una institucionalidad, leyes contra el racismo y tenemos movimientos sociales que participan activamente y de forma transversal en todas las acciones y en todas las políticas de Estado. Todavía nos queda pendiente grandes desafíos como la lucha contra la discriminación, llegar a la Constitución de manera directa y concreta, porque nosotros tenemos una Constitución del año 99 en el que aparecemos reflejados en la concepción de patria multiétnica y multicultural, pero no aparecemos directamente como pueblos afrodescendientes. Y bueno, esa es una lucha y es una construcción en la que todavía estamos. Sin embargo, todas las políticas públicas, las misiones, nos han arropado, nos han abrazado y el desarrollo del pueblo afro se ha evidenciado en la Revolución Bolivariana, que desde hace varios años
se encuentra asediada, perseguida por el imperialismo norteamericano y por sus secuaces europeos, por las sanciones unilaterales e ilegales que se ciernen contra nuestra patria y han puesto en vilo el desarrollo de las políticas de desarrollo de los pueblos, de todo el pueblo venezolano y especialmente de los pueblos empobrecidos gracias a la huella también del colonialismo y a la huella de todas las formas de exclusión y de racismo que el colonialismo nos dejó sembradas en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Solcire, por tu intervención. Voy a intentar rescatar alguna idea fuerza de cada uno de nuestros expositores, aun cuando me parece que hay un eje conductor en las tres intervenciones, puesto que nuestros tres invitados especiales este momento ha mencionado, por ejemplo, el elemento de la rebeldía y de la resistencia. Incluso Gaby, por ejemplo, habló de la reexistencia. Tú has hecho un análisis bastante detenido, Solcire, sobre los valores espirituales, el legado latente, presente de ese vínculo África, continente americano, más allá de la imagen colonial que se nos ha vendido y que se ha querido establecer como una suerte de frontera entre la trata esclavista y un nuevo mundo que surge. Pero también se han mencionado algunos elementos de carácter cultural, sobre todo la religiosidad popular. En el caso de Cuba, de la Virgen del Cobre, de Oshun, ¿no? La orilla, esta deidad del río. Pero creo entonces que hay varios elementos que confluyen en esta, no sé si búsqueda de la identidad. Se ha hablado también del sincretismo, de esta mixtura quizás entre la cultura, las expresiones culturales europeas, quizás incluso el bagaje eh, de la presencia árabe traída de la mano de España también hacia nuestro continente. Hay un elemento que quizás me parece que es importante que lo podamos debatir en esta segunda ronda, y es el elemento de la discriminación racial, de esta carga social, cultural, que en nuestros países latinoamericanos y caribeños no se ha logrado superar, a pesar de algunos avances sustantivos. Hay institucionalidad pública en algunos países. En el caso de Venezuela existe el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. En el caso de Cuba existe un programa nacional contra el racismo. En Ecuador quizás no logro identificar, hay algunos planes que se han construido y que se han elaborado, quizás Gaby nos puede ilustrar con eso, pero sentimos todavía que socialmente, que culturalmente no hemos logrado enfrentar de cara a la necesidad pues de poner la igualdad de las personas en el centro del debate. En la coyuntura ecuatoriana, este momento, a propósito de las movilizaciones indígenas y del paro nacional, ha aflorado con mucha fuerza la discriminación racial hacia los pueblos indígenas. Pero al parecer, este sentimiento está presente no solamente con pueblos indígenas, sino con el pueblo afroecuatoriano. Entonces yo lanzo el tema de la discriminación racial, de las iniciativas en cada uno de nuestros países, de Cuba, de Venezuela, de Ecuador, el qué hacer, el cómo enfrentar, no sé si calificarla como una suerte de herencia perversa que está subliminada, que está presente, que está latente entre nosotros. Entonces, embajador Basilio, si usted quiere intervenir
o si Gaby o nuevamente con Sol Siri. Les dejo el micrófono abierto. No hay un orden específico y luego pasamos a unas 2 o 3 preguntas que nos han hecho en el chat. Adelante, por favor. Quizás Gaby. No está el embajador Basilio. Yo puedo Adelante, por hacer favor, una Sol Siri. reflexión. Sí, si nos ayudas. Bueno, el tema del racismo tiene como uno de los elementos mejor acabados de la colonialidad del poder y del saber, porque tiene toda una maquinaria ideológica, filosófica, que además se transmite a través de nuestros sistemas educativos. En Venezuela, el movimiento social afrovenezolano insiste permanentemente en acompañar la gestión del Estado, y tenemos instancias dentro del Ministerio de Educación y tenemos ahí nuestra construcción, nuestro trabajo militante y permanente. ¿Por qué? Porque en Venezuela, de acuerdo al censo del año 2011, el primer censo que se hizo, que fue un logro del movimiento afro, que se sumara la investigación sobre la población afrodescendiente en el país, nosotros representamos desde el punto de vista del autorreconocimiento con los mismos problemas y los mismos detalles que señalaba la compañera Gaby Arroyo, ¿ok? Lo mismo ocurrió en Venezuela. El tema del empadronamiento, con el problema del autorreconocimiento, pero en Venezuela somos el 51% de la población que se autorreconoce de alguna forma como descendiente de africano o africana, afro-venezolano. Entonces nosotros hemos ido desmontando la colonialidad en las instituciones, y el trabajo es con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de la Comunicación, pero hoy en día, con el terrible problema que también enfrentamos de desinformación a través de las redes sociales, yo siento que hay una como avivamiento, como un fortalecimiento del racismo, y de un racismo que ya no va nada más hacia la gente en lo subjetivo, sino que es un racismo que marca todo lo que no es occidental, todo lo que no está bajo los valores de las culturas blancas y de sus privilegios, y los convierte en objetivos. Y hoy en día vemos las políticas migratorias en Estados Unidos y en Europa, vemos el Mediterráneo como un gran cementerio, un cementerio acuático, ¿verdad? Donde todas las guerras que ellos promueven en África hacen que se desplace la población, y bueno, estamos viendo todo lo que está ocurriendo. Entonces, hoy en día, el trabajo debe hacerse a través de los movimientos sociales, en la línea de la educación, la comunicación y reconocer la fortaleza de las redes sociales. En eso, aquí no creo que haya algún hermano colombiano, pero los compañeros colombianos tienen un trabajo muy interesante, muy importante, una presencia de su proceso de autorreconocimiento identitario, de su proceso político, y eso nos indica que por allí va la dirección, por el proceso de la vía de la comunicación. Los hermanos brasileños también tienen grandes avances en lo que es la visibilización de la mujer negra. Y yo creo que todos estos espacios contribuyen con que nosotros podamos hermanarnos, solidarizarnos, conocer nuestra situación y reunirnos para elevar nuestras voces. Hoy en día el racismo ha encaminado tanto su fuerza que tenemos a Estados Unidos con su tecnología para la guerra, con su tecnología para la destrucción. Y ellos piensan que nosotros aquí, los venezolanos, los caribeños, los negros, los indígenas, los pobres, no tenemos derecho a ser ricos, a tener riqueza, no tenemos derecho a la vida. Y por eso, como no somos nada, porque para ellos la visión colonial
de antes es la misma de hoy, donde ellos piensan que no somos humanos, nos libra del derecho a la vida y por lo tanto la vida nuestra para ellos no vale nada. Entonces debemos unirnos, debemos hermanarnos en todos los espacios y dejar huella de todo lo que vamos haciendo a nivel de redes sociales. Gracias, Solcire. No Bueno, sé sí, si... bueno, Gaby. en cuanto al racismo aquí, la discriminación está ah, cogiendo todavía más fuerza, Pablito y todos aquí. Vemos nomás el hecho de los 4 niños de las Malvinas, como decían antes, el solo hecho de ser niños, de ser negros y encontrarse en el lugar supuestamente equivocado, fueron llevados, en vez de llevarlos a un centro de detención de menores, los llevaron a torturarlos y a matarlos. Y aquí no ha pasado nada, por más que ha habido marchas, están las demandas, están los juicios, y sí, creo que no mal recuerdo, creo que los militares ya hasta salieron libres. En cuanto a ese, y todo este proceso que estamos viviendo hace que los mismos afros ahora ya no quieran ser afros, sino que ahora quieran ser montubios. En ese hecho de no, de discriminación que hay ante los afros. Entonces ya no me voy a llamar afro, ahora me voy a llamar montubio. Esa dinámica estaba viendo acá en Esmeralda con la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades. Entonces ahora creen que no va a ponerse el sombrero, se ponen una camisa a cuadro manga larga y el jean y las botas, y entonces ya no somos afro, ahora somos montubios. Y la creación de políticas públicas, el mismo hecho de que el decenio afro había uno de los componentes era el reconocimiento, el desarrollo, el otro era el desarrollo y el otro la justicia. No dejará de haber discriminación si siguen vulnerando los derechos, si no nos siguen tratando por igual y si no hay políticas públicas que permitan el trato por igual a toda una población. Entonces, aquí en el Ecuador aún seguimos sufriendo discriminación. Aún vemos ahora, discutía ahora en los cambios que se hizo al Código de la Democracia. Entonces yo hablo de un Código de la Democracia, donde para este año, ya para estas elecciones pasadas, ya había un 50 y 50% de participación, tanto hombres como mujeres. Pero que aún no se ve, el presidente llegó y dijo no. Y dijo que ya el binomio ya no tiene que ser paritario, que pueden ser 2 hombres, como también pueden ser 2 mujeres. Ya no es necesario que vaya. Y lo otro es que yo decía, bueno, quita todo eso, pero ¿por qué no avanzar en los derechos del pueblo afro? Si vemos la Asamblea Nacional, creo que hay como 2 o 3 afros dentro de la Asamblea Nacional. Cuando hablamos de una presencia importante del pueblo afro dentro del territorio ecuatoriano, pero aún no se nos da el derecho a estar en los espacios de toma de decisiones, eso también es discriminación. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos las oportunidades de participar o estar en los espacios de toma de decisiones, cuando también haya las leyes que digan, no, dentro de los movimientos o dentro de los partidos, tiene que haber también una cuota del pueblo afroecuatoriano participando, no solamente dando el voto, sino también haciendo su derecho a ser elegido. Entonces estamos hablando también de ir eliminando ese porcentaje de discriminación que vivimos. Gracias, Pablito. Gracias, Gaby. No sé si el embajador Basilio quisiera intervenir, si no paso con un par de preguntas que tenemos entre manos. Una, Muy breve, por favor, Pablo, embajador. se me escucha bien, ya estoy en el auto. Perfecto, Sí, perfecto. Adelante, embajador. no, muy breve. Yo creo que en ese sentido, en el caso nuestro, hemos avanzado muchísimo desde el triunfo de la revolución, con una consolidación también de la base jurídica, a partir de la experiencia histórica nuestra. Pero yo entiendo que el principal problema a resolver
es el cambio en la mente de las personas, en las percepciones de las personas. Y muestra que eso no es histórico corto. Se nos está perdiendo un poquito la imagen y el audio. Y en ese sentido estamos, y por eso hemos llevado a cabo los programas que tienen que ver con todas las personas, igualdad de derechos, de deberes, independientemente de su procedencia. Muchas gracias. Gracias, embajador. Tengo un par de preguntas que quisiera compartir con Gaby, con Solcire, si me permiten. Para Solcire dice, ¿cómo evalúa el avance del reconocimiento político y social del pueblo afrodescendiente en Venezuela y cuáles considera que son los principales retos que aún persisten para alcanzar una verdadera igualdad? Esta pregunta para Solcire y una inmediatamente para Gaby. Dice, ¿me podría compartir por qué se denomina cimarrón a la población negra siendo una expresión asignada por sus esclavistas? Solcire, quizás. Ok, ya. Es que como estoy en la computadora y llegan otras cosas. Ok. Bueno, voy a empezar por el final. Con relación a la pregunta sobre el cimarronaje, yo digo que el cimarronaje es una estrategia de vida, es una estrategia política, porque el cimarronaje era lo que era el proceso, era la acción que nos permitía cuando estaba el régimen de esclavitud, en el inicio del régimen de esclavitud. Bien, el cimarronaje permitía evadir, permitía recrear condiciones de vida parecidas a las existentes en África, remontar el sistema colonial sin salir de él. Entonces, ciertamente el cimarrón, la palabra cimarrón, se asocia a los toros, al ganado, ¿no? Al ganado vacuno, que es aquí, bueno, el masculino de la vaca, ¿no? Por si hay otras concepciones en otros países, ¿bien? Entonces, el cimarrón se utiliza para mencionar al masculino de un animal, pero es lo mismo que ocurre con la palabra negro. A nosotros nos toca resemantizar y resignificar y apropiarnos del lenguaje del colonizador, porque nosotros pasamos en inicio del siglo XX una cantidad de tiempo aquí en Venezuela discutiendo si éramos afrodescendientes o éramos negros. Entonces, si había algún compañero que tenía años con un movimiento cultural, social, y que no había llegado a las Naciones Unidas, a Durban, donde nace el término afrodescendiente como elemento lingüístico para la cohesión política de todos los luchadores negros en el mundo o descendientes de africanos, ¿verdad? Entonces, el que no fue a Durban, el que no tenía acceso a la comunicación formal escrita, entonces no se reconocía como afrodescendiente por esa misma vergüenza étnica que señalaba la hermana Gaby Arroyo. Entonces, bueno, hay personas que se sienten todavía desde el punto de vista cultural y lingüístico orgullosos de ser negro, porque esa es una de las grandes trampas del colonialismo. Te digo negro, negrita, por cariño. Y hay en ese negro, negrita, una carga política, una carga social, económica y cultural que te discrimina con el lenguaje. Pero entonces los movimientos panafricanistas, los movimientos afronegros, se han apropiado del lenguaje y lo han resemantizado para garantizar lo más importante, que es la unidad política, que es la integración. No importa cómo te llames, no importa cómo te autorreconozcas, lo importante es que te reconozcas como parte o como consecuencia del secuestro
de nuestros antepasados africanos. Que te reconozcas como consecuencia del desplazamiento occidental tras el reparto europeo. Sino porque la lucha no es lingüística, la lucha es política, la lucha es jurídica. Y nosotros en los organismos multilaterales, en la arena internacional, uno de los grandes rémoras que cargamos después de la esclavitud, o de la primera parte de la esclavitud, porque todavía hay esclavitud en algunas partes del mundo. Entonces la rémora que nosotros cargamos es lingüística, que en África hay etnias, grupos, civilizaciones que pertenecían y pertenecen a un tronco común, pero hoy en día hablan 3, 4 lenguas diferentes gracias a la colonialidad. Y que nosotros aquí también hablamos de distintas realizaciones del español. Entonces, para mí, hoy, y lo articulo de esa manera, el hecho de que a veces hagamos uso de términos coloniales para referirnos a nuestra existencia, lo hacemos desde la resignificación con el interés político de la integración, de la unidad y de lograr las batallas históricas contra el racismo. Eso es la última pregunta. Y con relación a Venezuela, usted me preguntaba acerca de los logros, de los alcances de los movimientos sociales o del pueblo afronegro. Esa es la pregunta. Sí, sí, iba por ese lado la inquietud. Bueno, nosotros con la revolución bolivariana, incluso abrazando el comentario de la compañera Arroyo, pero en respuesta a cómo es aquí, nosotros hemos hecho luchas por el poder político, porque solo con la práctica del cimarronaje político, en lo político, hemos logrado ya, bueno, primero tuvimos y tenemos todavía el faro del único presidente que se ha reconocido, del primer presidente que se ha reconocido afrodescendiente, que fue el comandante Hugo Chávez. Que él se haya reconocido negro y que gracias a su condición étnico, cultural y política fue atacado por la derecha como mono, como bembón, fue sometido a los más grandes estereotipos, el racismo más cruel se usó contra el comandante Chávez. Entonces, el hecho de que él se haya reconocido dignamente negro le dio mucho orgullo y mucha fortaleza a nuestras poblaciones. Él es el primer presidente que mira a la madre África desde la dignidad, desde el respeto. Y en el 2004, de acuerdo al primer plan de la nación que se hizo en el 2001, el presidente Chávez reformula las relaciones con África y reformula las relaciones con el mundo. Y ya no son nada más relaciones por el petróleo o por los commodities, sino que nuestro comandante Chávez se abraza con el continente madre y logra las 55 embajadas en todos los países africanos con una gran estrategia, gracias a la experiencia cubana, gracias a la experiencia de Cuba y en las Naciones Unidas. El comandante Chávez monta esa gran estrategia para tener presencia en todo el continente madre, y hoy en día, con todo el asedio que hay sobre Venezuela, el 33% de los países que están en los organismos multilaterales, en las Naciones Unidas, son nuestros hermanos y abuelos africanos, que votan en bloque gracias a la Unión Africana. Y Venezuela tiene apoyo permanente con todo este asedio y con esta persecución internacional que ha buscado, bueno, acabar con nosotros. Entonces África sale a la defensa de nosotros, los hijos de la sexta región. Entonces nosotros aquí tenemos ya varias ediciones de los festivales con los pueblos africanos, que es pura cultura, encuentros con África. Ya en los libros de texto comienzan a aparecer cambios, aunque eso es una batalla difícil. Tenemos el organismo contra la discriminación racial. Hemos logrado curules en la Asamblea Nacional, en estados donde la población es afronegra. Ya no solamente hemos logrado curules, sino que ahora también son curules femeninos. Entonces la lucha no es solamente contra el racismo, sino contra el patriarcado. Entonces tenemos ya más diputados. Antes teníamos uno solo, que no entró por ser afrodescendiente. Ahora tenemos alcalde. Tuvimos un vicepresidente negro, ministros que se autorreconocen afrodescendientes. La batalla es larga. Tenemos instancias en el partido y tenemos una lucha
contra la intolerancia religiosa, que es una forma de colonialidad de la fe, pero también tenemos espacios aquí en democracia de participar con nuestra identidad espiritual. Aquí en Venezuela hay libertad de culto en la Constitución. La Constitución tiene un artículo 100 que decreta que los negros, o sea, los africanos y sus descendientes son personas especiales ante la ley. Entonces, Venezuela, desde el punto de vista jurídico, tiene un andamiaje. Todavía nos falta. Es un largo trecho, pero con las sanciones, con el bloqueo inhumano, salvaje que tienen sobre nuestro país, todas esas políticas públicas a veces se ven, presionadas por la emergencia permanente en la que nos tienen. Ahora es una guerra psicológica. Toda la costa venezolana está sembrada de pueblo afrovenezolano. Los pescadores son negros, negras. Los que hacen el turismo son negros, negras. Y en el Caribe está una nueva forma, una reedición de la esclavitud, del colonialismo y del arrodillamiento de la población por esa idea de que lo humano tiene características fisonómicas, étnicas y culturales. Entonces luchamos contra el racismo externo. En lo interno hay todavía elementos de lucha, pero nosotros ahorita, todos los venezolanos y las venezolanas, negros, indígenas, mujeres, hombres, hasta la misma oposición, estamos unidos por la patria, estamos alistándonos en la milicia, y este es un momento donde la venezolanidad, con todos sus valores, debe prelar en la defensa del enemigo externo. Muchas gracias, Solciri. Justamente, Pablito, muy clara tus aportes. Gaby, por favor. Escuchándola a la compañera, justamente estuve en el mes de enero ahí en Venezuela, en la posesión de la nueva asamblea, y tuve la oportunidad de conversar con Guarneri. Mi hermana. También un asombro. Entonces yo le preguntaba a Guarneri que por qué no había más afros dentro de la asamblea. Bueno, allá creo que el Congreso, algo así. Entonces le preguntaba que si por qué no había más afros, porque tuve la oportunidad de verlos a todos, pero eran pocos los afros. Entonces le decía que pasaba, entonces me decía que también es un proceso igual que acá, que a pesar de tener ese proceso revolucionario, pero que acá también tenemos todavía esos espacios como que todavía no muy asequibles para la población afrodescendiente, ¿no? Y que la presencia de 2 o 3 tampoco ha permitido de que haya más oportunidades para nosotros, porque también tenemos que ver desde también el contexto de los que llegan, si es que las personas que llegan a abrir ese espacio para que a cada elección vaya aumentando esa presencia, vaya incrementando el porcentaje de los afros o de estas poblaciones en minoría dentro de estos espacios de toma de decisión que son muy importantes, ¿no? En cuanto a lo del cimarronaje, ¿no? Como ya lo dijo aquí Solcieri, es que el cimarronaje no es una mala palabra, es que siempre estamos tomando de pronto ese significado que los otros dan a nuestra terminología ancestral. Y el cimarronaje, como ya lo dijo aquí, es símbolo de resistencia, símbolo de lucha, fue lo que permitió a los hermanos en aquellos tiempos poder sobrevivir, poder tener también su política, era su forma política dentro de sus espacios de reunión y dentro de sus espacios que fueron creando ellos para poder defenderse en los palenques, ¿no? Nosotros aquí tenemos, bueno, ya les voy a decir en la próxima presentación, al final de mi presentación, lo que tenemos ahora como cimarronaje y lo que tenemos ahora también como palenque dentro de lo que es el sistema educativo, sobre todo aquí en la provincia de Esmeraldas. Gracias, Gaby. Hay un comentario de Eda López desde Puerto Rico y dice lo siguiente: en Puerto Rico, articular la política antirracista, anticlasista y antipatriarcal es muy complejo. Me avergüenza y repudio profundamente que los ataques militares contra las barcas que salen desde Venezuela
sean lanzadas desde mi nación intervenida. Muchas gracias a Eda por haberse conectado desde Puerto Rico. Yo quisiera pedir a Solcire y a Gaby quizás un cierre. No vamos a tener tiempo para desarrollar más. Desafortunadamente veo que quedan varios temas pendientes en el tintero. Quizás esto amerita un nuevo coloquio virtual. Más adelante lo vamos a ir conversando con ustedes. Veo que hay temas que podemos y necesitamos ir abordando. Pero ahora se nos está acabando el tiempo. Entonces, Solcire, si quieres enviarnos un mensaje final, y lo mismo Gaby, y si tenemos la suerte con el embajador Basilio, que había salido ya de su despacho. Adelante, compañeras, por favor. Yo, comienzo yo. Solcire, por favor. Bueno, la herencia africana se fundió con la herencia indígena y con la misma herencia europea. Y hoy todos somos nuestroamericanos. Hoy en día, todas las males que el colonialismo inoculó en nuestra civilizaciones, están en un momento de reactivación peligrosa. Ese sistema capitalista que se creó a sangre y fuego con la herencia, con la sangre, con el conocimiento de nuestros ancestros, hoy está en una fase decadente y en su fase moribunda va contra lo único que le queda, que es la guerra. Es la hora de la unidad, es la hora de la solidaridad. Ninguna voz está de más. Ningún gesto está de más. Y bueno, en esta hora tan aciaga, donde la vida en el planeta hoy asedia a Venezuela y al Caribe y pretende desmontar nuestro compromiso con la paz, es importante saber que hoy somos nosotros y mañana puede ser cualquier otro país. Que asumamos nuestra responsabilidad histórica de liderar nuestros procesos sociales y políticos, que todos tenemos que participar en la construcción del mundo que queremos y que, hermanos, hermanas, la herencia africana es un legado vivo, no solo desde la esclavitud o desde la capacidad que han tenido para arrodillar, sino desde la capacidad de existencia y desde la propia vida en la humanidad. Seamos dignos hijos de África, seamos dignos descendientes de África, no por nuestro color de piel, sino por nuestras ideas y nuestra relación con la vida y con el planeta. Ahorita la solidaridad entre los pueblos es importante y hoy es Venezuela, el Caribe, Ecuador, todos los países necesitamos unirnos desde los pueblos y desde los gobiernos para luchar contra la muerte. Muchísimas gracias, Solcire. Gaby, por favor. Tu micrófono, un mensaje final. Podríamos decir que hoy, ¿no? Desde Ecuador podríamos vivir una africanía en un acto de continuidad de esa transformación, de esa lucha, de esa resistencia, de esa resiliencia, ¿no? Es un llamado a mirar la historia, no desde la esclavitud, no desde ese espacio, sino desde la libertad, la creatividad, la dignidad, la justicia. Ya que los afroecuatorianos hemos legado y nos han heredado ese cimarronaje que ahorita decíamos, de lucha, de resistencia, de resiliencia. Entonces yo sí invito, Pablito, a que se nos queda mucho. Me hubiese gustado mucho hablarles de este espacio que tenemos, que decía aquí Solcire, que
están luchando en cuanto en cuanto al ámbito educativo, ¿no? En el Ministerio de Educación. Nosotros de pronto estamos en esa misma lucha, pero tenemos ya un modelo educativo que nos permite tratar dentro de las instituciones estos conocimientos. Sí, no como nosotros lo quisiéramos, con muchas restricciones, con muchas limitaciones, pero estamos en esa lucha y ese es un espacio donde hemos encontrado para que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, puedan aprender desde la ancestralidad de nuestra historia, de nuestro pueblo, de nuestra heredad. Porque hacemos ahí una conjugación. Y así se los dejo rapidito porque sé que estamos deprisa. Entonces yo le digo, cuando cocinamos el encocado, que es algo muy, muy nuestro, aprovechamos a través de ese plato rico que nosotros tenemos y enseñamos lo que es la química, cuando hablamos de las mezclas, cuando hablamos de los sociales, de la parte regional, que el pescado viene del mar, ¿no? Y que es de la zona costera. El coco, hablamos dónde se da, y esa mezcla que se hace entre los diferentes sabores. Entonces, aprovechamos para hablar de química, aprovechamos para hablar de física, aprovechamos para hablar de lengua, es lo que más, la oralidad es lo que más resaltamos dentro del pueblo afro. Entonces, tenemos toda esa herencia y la conjugamos y la amalgamos y la articulamos dentro de lo que son nuestros conocimientos, esos saberes ancestrales del curar, de la espiritualidad, de los partos en casa, cómo en el proceso, lejos de tener un eco que sabía, que nos dice que si va a ser niño o niña, que si van a ser 2 o 3, nuestros ancestros lo sabían hacer sin tanta tecnología, ¿no? Entonces, esa parte estamos trabajando muchísimo dentro del aspecto educativo, lo que me enamora a mí de este espacio de Educación. El hermano Juan García anduvo mucho por Colombia y cuando decía Solciere de que en Colombia y en Brasil están muy avanzados, es que están muy avanzados, porque el hermano Juan García estuvo por allá y de allá vino a replicar lo que aprendió. Y para culminar, pues agradecerte, Pablito, y creo que vamos a tener la oportunidad el 25 de noviembre, que va a haber la marcha de las mujeres afro en Brasil, por ese espacio del buen vivir, de la resistencia de las mujeres afrodescendientes. Creo que también es una voz, es un espacio para levantar la voz y hacernos escuchar. Agradecerles a todos pues este espacio brindado. Solciere, un gusto haber compartido este diálogo contigo. Al embajador de Cuba, pues gracias por la oportunidad de brindarme el compartir este espacio y espero que haya estado a la altura de la presentación y que haya más espacios como estos que nos permitan pues conocernos y conocer las realidades que estamos viviendo cada uno desde nuestros territorios. Gracias. Gracias, Gaby. Sin duda habrá otros momentos y otros espacios. Vamos a cerrar con una intervención final del embajador Basilio Gutiérrez y luego abriremos un espacio de saludos entre todos al finalizar la grabación. Adelante, embajador. Bueno, mi intervención final va a ser muy breve. Primero que todo, estoy muy feliz, extremadamente feliz, de que el Día de la Cultura Nacional de Cuba haya sido una motivación especial para organizar este maravilloso diálogo. Y entiendo yo que tendrá que tener una continuación en espacios posteriores. Muchas gracias a las queridas ponentes de Esmeraldas y de Venezuela, ambas tierras muy queridas para Cuba. Y bueno, muchas gracias a ti, Pablo, a Susi, a todos los compañeros y compañeras que nos acompañaron en la noche de hoy. Decirles lo que ya ustedes saben. Cuba no sería lo que es si no sería por la contribución decisiva de la sangre africana a nuestra nacionalidad. Somos solidarios con todos los pueblos del mundo y me despido con un pensamiento de José Martí
que siempre nos guía. Patria es humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Yo tan solo quisiera cerrar indudablemente con la reiteración de los agradecimientos. Recordar que Cuba y Venezuela son dos baluartes de la solidaridad internacionalista y que el pueblo saharaui ha recibido innumerables muestras de esa solidaridad. Hoy mismo estoy pensando en el Instituto de Educación Media Simón Bolívar, que fue montado por los hermanos venezolanos y que se mantiene con educadores cubanos. Eso es tan solo un ejemplo de las muestras innumerables de solidaridad que el pueblo saharaui ha recibido. Así es que aquí hay vínculos históricos, políticos y espirituales que nos unen entre todos. Muchas gracias por estar. Yo voy a concluir este momento.